Sí, gracias. Bueno, creo que estamos ya por empezar. Podemos empezar ya. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Jorge Ricaño Rodríguez y hoy tengo el gusto de participar en este ejercicio a través del cual vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es el cambio climático. Y esta charla que tendremos el día de hoy, pues yo considero que es una charla magistral impartida por el doctor Juan Cervantes Pérez, quien es un exponente reconocido a nivel nacional y me atrevería a decir que a nivel internacional también, porque el doctor Juan Cervantes, además de impartir cátedra en la Universidad Veracruzana y en algunas otras universidades particulares, colabora con nosotros y pues el doctor Juan también es una persona muy reconocida en estos ámbitos académicos relacionados con el estudio de las ciencias atmosféricas principalmente. Y si me permiten, voy a presentar una pequeña reseña del doctor Juan Cervantes, que bueno, también es un muy buen amigo. Doctor Juan Cervantes, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Es importante mencionar que el doctor Juan Cervantes es licenciado en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias, Ecología y Ciencias Ambientales por parte de la UNAM, así como doctor en Geografía por parte de la UNAM también. El doctor Juan Cervantes es investigador en la licenciatura en Ciencias Atmosféricas y de la misma Universidad Veracruzana, director de trabajos recepcionales a nivel de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y es autor de artículos de difusión e investigación, capítulos de libros y libros, así como que funge responsabilidad en proyectos de investigación con organismos nacionales e internacionales. Cuenta con reconocimientos por la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Educación Pública como profesor con perfil deseable y es vicepresidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos, Asociación Civil, y presidente del Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan al Jamap. Sin más que abundar en este tema, doctor Juan, agradecemos nuevamente su presencia, sea bienvenido a estas charlas por parte de la Universidad de Jalapa Digital y cedemos la palabra para que usted nos hable sobre este tan importante tema que es el cambio climático y nuestras cuestiones medioambientales que nos atañen a todos hoy en día. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Sí, al contrario, muchas gracias por la invitación, es un placer. Y bueno, vamos a compartir pantalla. Permítanme un momento, ya saben, las cuestiones tecnológicas, a fin de que podamos ver la presentación. Bueno, ok. Ahí está, la estoy poniendo en este momento en modo presentación. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca del cambio climático entonces. A pesar de todo, hay muchas personas que todavía piensan que el cambio climático es un fenómeno o que no existe o que quizá pueda afectar a la humanidad en general y particularmente a individuos en un tiempo muy lejano. Sin embargo, ¿qué tal si un día se despiertan con esta noticia? Ah, caray, caray. Entonces el cambio climático es algo serio. Amenaza la producción de cerveza. Bueno, no solo la de cerveza, amenaza la producción de muchas otras bebidas, de alimentos, de agua, de nuestra forma de vida. Entonces, tratando de captar su atención es simplemente que pongo esta diapositiva, pero vamos a entender un poco qué es el cambio climático, cómo opera, por qué nos debe de interesar a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial. Para esto vamos a partir de la definición que da el panel intergubernamental de cambio climático. Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado, normalmente decenios o incluso más. El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos a cambios en el forzamiento externo o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera. Bueno, la Convención Marco de las Naciones Unidas establece por su parte que el cambio climático
Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima. Vamos a centrarnos en la definición del IPCC. Vamos a ir comentando con ella poco a poco, a fin de entender. No es que la Convención Marco esté en contra o dispar de la definición del IPCC. Simplemente me parece que si definimos un poco, o entendemos, mejor dicho, un poco la definición del IPCC en lo que nos está tratando de decir, lo entenderemos mejor. Imaginen que son astronautas. Están viendo nuestro planeta, lo ven desde el espacio, y lo primero que ven o que vemos son las nubes. Generalmente relacionamos estas con la atmósfera. Vemos también, regreso un poquito al anterior, en un vistazo así muy rápido, el azul de los océanos. En ese caso estamos hablando de la hidrosfera. Viendo con más detalle, evidentemente se ve la zona continental y eso implica que estamos hablando de la litosfera. Así, a gran nivel o a grosso modo, los astronautas podrían fijarse en la selva del Amazonas, por ejemplo. Entonces, no solo la vegetación, sino todos los seres vivos que estamos inmersos, conformamos la biosfera. Y finalmente, si abrimos la vista un poco más hacia los extremos, se observará la criosfera, que es la cubierta de hielo y nieve del planeta, cuya mayor importancia se ubica en los polos. Lo que hemos descrito son los elementos del sistema climático de la Tierra. Son estos 5 elementos. Entonces, cuando hablamos de un sistema, ¿cómo funciona este? Pues en el caso del sistema climático funciona con la energía que recibimos del sol, la radiación solar. Esto hace que la hidrosfera pase vapor a la atmósfera, que precipite, y entonces hay un intercambio de masa y de energía. La criosfera, por ejemplo, bueno, puede estarse congelando, descongelando. Una vez que el agua precipita, que el vapor precipita, puede haber escurrimiento subsuperficial. La biosfera, aunque está representada nuevamente aquí solamente con vegetación, pues como ya comenté, no es solo esta, sino todos los seres vivos, puede tener importantes intercambios de calor o de masa con la atmósfera. Es decir, estos 5 elementos interactúan entre ellos. La radiación que recibimos del Sol es el 99.99%, solo por cuestiones de interés generales, pero el 0.01% restante proviene de estrellas lejanas. Hay que recordar que el Sol es una estrella, no es la única, y una parte más proviene del interior de la Tierra. El ejemplo de ello, pues, son las erupciones volcánicas. Nuestro planeta en su interior aún conserva energía. Centrándonos en la radiación solar, esta, puesto que viaja en forma de ondas, se divide este espectro en diferentes longitudes y se le dan varios nombres: rayos gamma, rayos X, radiación visible, radiación infrarroja, ondas de radio, etc. Pero bueno, aprovechando que aparecen aquí las microondas, que es una forma del espectro electromagnético, y aprovechando que hoy en día todos en casa tenemos un horno de microondas, pues utilizamos ese horno para calentar. Entonces, básicamente la radiación que se ubica del lado visible hacia la derecha, es decir, a partir de cierta longitud de onda, es la radiación que calienta. Pero a partir de la radiación ultravioleta hacia el lado izquierdo, es la radiación que quema. La radiación solar nos llega como radiación de onda corta en su mayor parte. El suelo refleja una parte, pero lo importante es que la superficie absorbe y emite radiación. Cuando la superficie de nuestro planeta emite radiación, se le conoce como radiación terrestre y es radiación de onda larga. La radiación de onda larga es la que calienta. A partir de la radiación visible hacia la derecha, se conoce como radiación de onda larga. Del ultravioleta hacia la izquierda es la onda corta. Repito, onda corta es la que quema, onda larga es la que calienta. No lo olvidemos, por favor.
Entonces, hay una ley en física, solo la vamos a mencionar, no la vamos a probar, que dice que en una determinada longitud de onda, una sustancia que sea un buen absorbente, será un buen radiador en esa misma longitud de onda, es la ley de Kirchhoff. Entonces, lo importante aquí es que si la superficie de nuestro planeta está emitiendo radiación en forma de onda larga, hay dos componentes en particular de la atmósfera, que son el vapor de agua y el dióxido de carbono, que cumplen muy bien esta ley de Kirchhoff. Atrapan la radiación terrestre y la devuelven hacia la superficie de la Tierra. Este efecto en el cual la superficie del planeta emite radiación y es regresada hacia la superficie es el efecto de invernadero. Gracias al efecto de invernadero, la temperatura media de nuestro planeta es de 15 grados Celsius. Si no tuviésemos efecto de invernadero por la atmósfera, no solo de estos componentes, que son los que actúan con mayor cantidad e intensidad, la temperatura media del planeta sería de 22 grados bajo cero y evidentemente sería muy, muy diferente la vida, si es que la hubiese, a las condiciones en las que la conocemos actualmente. Bueno, entonces, vamos a ir desglosando parte por parte esa definición del IPCC. Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad que persiste durante un periodo prolongado. Variabilidad climática. Esto se refiere al hecho de que no todos los años son iguales climáticamente hablando. Por ejemplo, a veces escuchamos la frase, este invierno ha sido más frío o este año ha llovido más. Lo que se está haciendo aquí es que se está comparando el comportamiento de la variable con un valor de referencia. ¿Cómo sabemos que ha sido más frío? ¿Cómo sabemos que ha llovido más? Tiene que haber un valor. Entonces, el cambio climático aparece cuando se compara el comportamiento de esa variable, pero en el tiempo. Así, si escuchamos una frase que dice, ahora se siente más calor que antes, o ahora llueve menos que hace años, es cuando estamos hablando de un cambio climático. Entonces, la importancia de tener medidas para poder compararlas a lo largo de un periodo largo de tiempo es muy importante para saber si esa variación, esa variabilidad es natural o es producto de un cambio climático. Bueno. Otra parte de la definición dice que el cambio climático, en su segunda parte, se puede deber a procesos naturales internos o cambios del forzamiento externo. La erupción de un volcán es un proceso natural interno. Como ya comenté, es una manifestación de que el centro de nuestro planeta aún tiene energía. Y evidentemente ese proceso natural va a afectar a un entorno inmediato o, dependiendo de la magnitud con que lo haga, podrá ser mucho más amplio. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Cambios en el forzamiento externo. Básicamente estamos hablando de los cambios en la radiación solar que recibimos. Por ejemplo, el esquema de la parte superior se refiere al ciclo de Milankovitch. Nuestro planeta tiene en este momento una trayectoria, una órbita casi circular. Sin embargo, cada 100.000 años, esa órbita se hace mucho más extendida. Esto implica o es una de las causas de las glaciaciones de nuestro planeta que han ocurrido y que seguirán ocurriendo, porque finalmente esto continuará pasando. Otro ejemplo de forzamiento externo que implica un cambio en la cantidad de radiación que se recibe es el movimiento de precesión. El eje de nuestro planeta tiene una vuelta de manera muy lenta, más o menos cada 24.000 años. Entonces, en este momento, el eje tiene una inclinación de 23.5 grados en esta forma. Perdón, en esta forma. De tal manera que dentro de unos 13.000 años estaremos, que optimistas soy, se estará celebrando la Navidad en el hemisferio norte cuando sea el pleno verano. ¿Por qué? Porque se estará recibiendo mayor cantidad de radiación de la que se recibe actualmente. Entonces, ese movimiento de precesión va a implicar un cambio de las estaciones astronómicas. Por otra parte, esta segunda parte de la definición del cambio climático
dice que se puede deber a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera. Bueno, ya vimos que dos de los componentes principales, o mencionamos algunos componentes de nuestra atmósfera, pero los que tienen mayor cantidad son el nitrógeno y el oxígeno. Está el vapor de agua, está el dióxido de carbono, en fin. Entonces, hay otros componentes que están en menor cantidad, pero que están ahí, como el criptón o el xenón, etc. Bueno, esta es una definición de contaminación que involucra no solo las características químicas, sino también físicas o biológicas de tres componentes importantes de nuestro planeta: el aire, la tierra o el agua. Entonces, no voy a leer, los dejo ahí un poquito de tiempo, pero hay unas cosas unos aspectos que quiero resaltar. Primero, los elementos de la contaminación son residuos de cosas que hacemos, utilizamos y arrojamos. La contaminación aumenta no solo porque seamos más, y esto hace que nuestro espacio sea cada vez más pequeño, sino porque nuestras demandas crecen continuamente. Y eso se debe en buena medida al aspecto económico, desde luego. Pero lo más importante, a medida que nos vamos amontonando, ya no hay escapatoria posible. El bote de basura de una persona es el espacio vital para otra. Esta definición fue dada en este reporte del Comité on Pollution de la National Academy of Science fue en 1960, hace más de 60 años prácticamente. ¿Sí? Parecía una profecía apocalíptica, pero básicamente la estamos viviendo. Entonces, a diferencia del agua o del suelo, donde el impacto visual de la contaminación es extremadamente fuerte, con la atmósfera pasa algo diferente. Vemos una ciudad contaminada por el humo o por polvo, en fin. Y lo que piensan las personas es que, bueno, pues llueve y eso, y la lluvia entonces lava la atmósfera. Pues no, lo único que está haciendo es depositar los contaminantes en el suelo. Lo hará directamente en el suelo o en cuerpos de agua, y eso implicará afectación sobre esta parte del sistema. Hará que el agua sea más ácida, hará que el suelo sea menos productivo, no sé. O bien, dicen, hace viento y los contaminantes se fueron. ¿Se fueron? ¿Pero a dónde? El viento no sopla fuera de nuestro planeta. Lo único que está haciendo es diluirlos un poco o, en su caso, trasladarlos a otro sitio. Entonces, repito, aunque el impacto visual de la contaminación atmosférica deja de ser perceptible en poco tiempo relativamente, pues los efectos son muy fuertes también. Bueno, contaminación atmosférica, de acuerdo a esta definición, es la adición a la atmósfera de manera ya sea natural o artificial de cualquier sustancia, y la palabra clave aquí es concentración, que en suficiente concentración tenga un efecto perjudicial sobre los seres vivos del planeta y o los materiales de los que hacemos uso. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque en el proceso de la dispersión de los contaminantes, básicamente lo que tenemos es que hay una fuente, se da el transporte y hay un receptor. Las condiciones meteorológicas implican que hay afectación desde la fuente por la forma en la que se emite el contaminante, el transporte desde qué tan cerca o qué tan lejos lo va a llevar, y el receptor, porque alguien va a tener la mala suerte, no es cierto, alguien tendrá, en alguna parte llegará a ser mayor la concentración del contaminante. Las reacciones químicas obviamente también son un aspecto importante, pero yo me voy a concentrar en las condiciones meteorológicas. Esto está relacionado con el viento. Y el viento, de manera general, se divide en tres grandes escalas: viento local, viento regional y viento global. Este actúa en una escala relativamente pequeña y ocurre solo en unas horas. El viento regional o sinóptico
ocurre en un espacio de miles de kilómetros, por ejemplo, el viento asociado a los frentes fríos, y puede durar desde varias horas hasta algunos días. Y el viento global, que no lo percibimos, está en la atmósfera superior y que puede ocurrir en meses o años. Así, se ha visto que diversos tipos de contaminantes están asociados con esta escala espacial y con esta escala temporal, a nivel microescala o urbana, a nivel mesoescala o sinóptica o media, a nivel sinóptica o global. De tal forma que tenemos componentes contaminantes de vida larga, de vida media o de vida corta. Entonces, estos son llevados sobre todo a la parte superior de la atmósfera y pueden estar en ella cientos de años. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues simplemente que estamos emitiendo todos los días una enorme cantidad de contaminantes y eso hace que la concentración del dióxido de carbono esté aumentando entre muchos otros contaminantes, por lo cual se está atrapando mayor cantidad de radiación de onda terrestre, que dijimos que es la que calienta, y eso está provocando el aumento de la temperatura. De tal forma que la temperatura media del planeta de 15 grados ha estado aumentando en los últimos años, en particular desde la revolución industrial a la fecha. Voy a comentar brevemente algunos ejemplos de contaminación a diferentes niveles en los que me ha tocado participar o que tengo conocimiento de ellos. Un ejemplo de contaminación a nivel local fue la determinación de carbonilos como contaminantes químicos de la atmósfera aquí en Jalapa. Los carbonilos son emitidos principalmente por vehículos automotores. Yo no soy químico de formación, hay toda una rama de la química atmosférica y este proyecto se trabajó con los colegas del Centro de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM hace muchos años. Entonces, básicamente el experimento o el proyecto consistió en estar extrayendo muestras de aire que fueron analizadas posteriormente en el Laboratorio de Química Atmosférica. Los resultados mostraron la presencia de carbonilos en la atmósfera de Jalapa. No fueron tan altos como los que estos colegas habían detectado ya en Ciudad de México. Pero es importante porque la presencia de carbonilos finalmente son componentes o son contaminantes, como muchos otros, cancerígenos. Entonces, los resultados pues, fueron enviados a una revista donde fueron arbitrados y fueron presentados estos resultados. Un ejemplo de contaminación a nivel regional tiene que ver con la química de la lluvia. También fue con este mismo grupo de colegas. Bueno, en este caso lo que se hizo fueron hacer el análisis de la cantidad de iones presentes en la lluvia aquí en Jalapa. Y lo que se esperaba es que en la época seca pues aumentan y en la época lluviosa disminuyen desde luego. Lo que a mí me tocó explicar como meteorólogo fue entonces la parte sinóptica. En el verano tenemos el paso de ondas del este y el viento proviene de una dirección sureste. Esto implica que podemos tener arrastre de sitios como Coatzacoalcos, Veracruz desde luego, pero debido a la presencia de la nubosidad y de la precipitación, esos contaminantes son disueltos en la lluvia que cae. Entonces, relativamente no representan un problema tan significativo. Sin embargo, en el periodo de invierno, los contaminantes provienen o son arrastrados, mejor dicho, desde la parte suroeste de Canadá, atraviesan Estados Unidos y vienen a desembocar al Golfo de México. En este caso, los contaminantes que arrastra provienen desde la parte norte de la República, que es donde está la industria más pesada, precisamente es la zona industrial del país, y desde luego todos los contaminantes que son arrastrados desde Estados Unidos. Esto provoca lluvia ácida en invierno, aquí en la zona del Golfo de México, desde luego, y la mayor concentración de contaminantes en la lluvia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, parece ser que Estados Unidos nos tiene demandados porque asegura que la industria del norte del país contamina el sur de los Estados Unidos.
Pero esto puede implicar entonces que este arrastre de contaminantes pues proviene de Estados Unidos, también nos están contaminando. Es decir, la atmósfera no conoce de fronteras y las demandas no van a resolver nada. Entonces, cuando el artículo fue enviado a revisión, uno de los revisores pidió que los datos se compararan con una estación de Texas y entonces lo que se observó es que los datos eran más o menos similares y por lo tanto nuestros resultados no estaban fuera de la realidad, sino que eran muy concordantes. Y un ejemplo de contaminación a nivel global tiene que ver con las megaciudades. Entonces, si ustedes observan, la mayoría de ellas se ubican en la zona tropical. Ciudad de México, Río de Janeiro, Sao Paulo, Lagos, El Cairo, Karachi, Delhi, Mumbai, en fin. Entonces, el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, y a quien tuve, por cierto, el honor de estrechar su mano, propuso hacer un proyecto, él lo denominó el Proyecto Milagro, Megacities Initiative Local and Global Research, que tenía que ver con una investigación de observaciones locales y a nivel global. Dijo, consideremos la Ciudad de México como una enorme chimenea. ¿Por qué no hacemos un seguimiento de los contaminantes? ¿Qué dirección tienen? ¿Hasta dónde llegan? De tal forma que se desplegó toda una red de medición de los contaminantes en donde hubo participación de la NASA, de la National Science Foundation, de Seneca, esta es una dependencia de aquí de México, y de varias universidades de Europa, de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, en este caso no puedo presentar resultados, pero sí les puedo comentar. Efectivamente, un avión de la National Science Foundation estuvo en el puerto de Veracruz y bueno, esta persona es un colega que estaba trabajando allá en aquel tiempo, tuvo la oportunidad de estar en uno de los vuelos de este avión. Eran vuelos muy largos, entre 8 y 16 horas a veces, siguiendo los contaminantes. Entonces, se siguió la trayectoria de los contaminantes, pero uno de los resultados que se obtuvo es que ahí, precisamente en el puerto de Veracruz, donde se pusieron diferentes equipos, se estaban recibiendo contaminantes desde sitios tan lejanos como el sureste de Asia. Eso habla de la contaminación a nivel global y de la importancia de los sistemas meteorológicos a gran escala. Pasemos a la última parte de la definición de cambio climático del IPCC. Sobre todo en este caso las causas. Se puede deber a cambios persistentes en el uso de las tierras. Este es un mapa de la zona central de aquí del estado de Veracruz. La parte verde fragmentada es los relictos que quedan de nuestro bosque de niebla, pero la parte de color guinda son los cafetales. Y eso es muy importante aquí en la zona centro. Vamos a ver por qué. Con un colega de la UNAM, del Instituto de Ecología, nos planteamos la siguiente hipótesis. A ver, si en el cofre de Perote se ha estado haciendo cambio del uso del suelo, ¿esto puede estar influyendo en el cambio en las condiciones muy locales? La hipótesis es que de manera natural el aire proveniente del Golfo de México es húmedo, llega a la zona del bosque de niebla, donde se forma la niebla, el ascenso da lugar a la formación de nubes. Pero si estamos quitando el bosque, entonces eso está provocando que la zona de niebla se desplace más hacia arriba, a mayor altitud, y que la precipitación esté migrando al otro lado de la sierra. ¿Cómo comprobar eso, además? Bueno, pues se hicieron varios proyectos que se fueron conjuntando y uno de ellos tiene que ver con el balance de energía. En el balance de energía, la radiación neta es igual al calor latente de vaporización más el calor sensible, que es lo que sentimos. Vamos a suponer que no hay ni almacenamiento ni que llega calor de otras partes. Entonces, el calor que sentimos y el calor que está presente en el vapor de agua. Y eso nos da el calor que conocemos como radiación neta. ¿Por qué es importante esto? No voy a mostrar todo, pero esta es una comparación de los valores de estos tipos de calor en bosque y en pastizal. Vean el calor sensible, como ya se esperaba, en el bosque es menor que en el pastizal. Esto ocurrió en diferentes meses.
Aquí incluso en el mes de agosto en el pastizal se fue casi 3 veces arriba de lo que se tiene en el bosque, ¿sí? Excepto en el mes de marzo, que el calor fue prácticamente el mismo, el calor sensible, tanto en el pastizal como en el bosque. Entonces, pero en el resto de los meses se remarca lo que ya esperábamos. En el bosque sentimos menos calor que en el pastizal. Por una parte. Por otra, esta es la forma en la que ha estado cambiando la precipitación en Jalapa en los últimos 100 años. La línea negra corresponde al valor medio y la línea roja corresponde a los valores máximos. La ecuación que define la línea negra es esta. La precipitación es igual a menos 1.24 por el tiempo más este valor que no nos interesa por el momento. Lo que nos está diciendo en realidad es que en los últimos 100 años hemos estado perdiendo 1.24 milímetros de lluvia cada año aquí en Jalapa. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, si 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado, por ejemplo, 20 milímetros en una hectárea son 200,000 litros. La ciudad de Jalapa no tiene una hectárea, ni 10, ni 100, tiene más. Si hemos perdido 124 milímetros en los últimos 100 años, la cantidad de lluvia que se recibe ya no es insignificante. Y eso habla de un cambio climático, producto probablemente del cambio del uso del suelo. Otra fuente de agua es la niebla. Lo que nos muestran estas tendencias es que en ciudades o localidades como Ciudad Cerdán, Camachalco, Tlacotepec, al otro lado de la sierra, la lluvia ha estado aumentando, o en las partes altas como Alto Tonga y Jalancingo. En partes medias y bajas la lluvia ha estado disminuyendo. Y en partes altas, la tendencia de la niebla es aumentar. Aquí es menos claro, pero en las partes medias la tendencia de la presencia de niebla ha sido a disminuir. Entonces, esta parte estadística muestra que la hipótesis parece estarse cumpliendo. Menos bosque, y eso hace que la presencia de la niebla se esté desplazando a mayores altitudes y que la precipitación esté yéndose al otro lado de la sierra. Les comentaba que es importante aquí en el centro las plantaciones de café. ¿Por qué son importantes? Bueno, vamos a comentar un poquito. En esta imagen, en esta fotografía, lo que vemos es que hay plantaciones de café, pero hay también plantaciones de caña de azúcar. Debido a los cambios en el precio del café, a que fue disminuyendo, pues los cafeticultores, lamentablemente, empezaron a cambiar sus cultivos. ¿Por qué es importante un agroecosistema cafetalero? Porque funciona como un bosque. Hay transpiración alta, disminuye el calor sensible, el calor que sentimos, y por lo tanto la temperatura disminuye. Con el precio del café a la baja, entonces los cafetales empezaron a convertir en agrosistemas cañeros u otros cultivos de talla pequeña. Entonces, un agrosistema cañero funciona como un pastizal. La transpiración disminuye, aumenta el calor sensible y por lo tanto aumenta la temperatura. Bueno, tuvimos también un proyecto aquí en la zona cercana a Coatepec. Se establecieron equipos, se midió en la caña, se midió en los cafetales y efectivamente el balance de energía pues muestra lo que mencioné en la ecuación anterior. Entonces, a lo que nos lleva esto es que si estos relictos de bosque están disminuyendo, han disminuido, y esta superficie de color guinda son los cafetales, pues esta superficie es la que nos está amortiguando un cambio climático de mayor intensidad aquí en el centro. Y si no se conservan, si se cambia este uso del suelo, entonces es muy probable que tengamos un mayor aumento de temperatura, producto del cambio del uso del suelo, debido a ese cambio de vegetación que se está dando. Así, y concluyendo, si bien la temperatura es la variable a la que se le ha dado la mayor importancia o a la que se le da la mayor importancia en cuestiones de cambio climático, evidentemente no es la única. El cambio
de temperatura, el cambio de uso del suelo implicará también cambios en los patrones de precipitación y todo esto traerá un efecto asociado. Si cambia la cantidad y cambian los meses en los que se presentan las precipitaciones, pues evidentemente estaremos afrontando diversas problemáticas. De tal forma que la Organización Meteorológica Mundial está desarrollando lo que se llaman servicios climáticos. Y estos están enfocados en 5 grandes problemas: la agricultura y la seguridad alimentaria. Necesitamos comer, desde luego, pero necesitamos hacerlo de una forma en la que la producción no afecte de manera significativa. Así como vimos que aquí en el cofre de Perote se está cambiando para sembrar, pero esos cambios tienen sus implicaciones fuertes. La reducción del riesgo por desastres. Bueno, mayor energía, mayor posibilidad de que los huracanes y otros fenómenos intensos aumenten precisamente de intensidad y de frecuencia cada año. Y no solo los huracanes, sino que debido a esos cambios también podemos tener otros efectos como sequías más prolongadas cada vez más frecuentes. Energía. Seguimos dependiendo de los productos fósiles. Entonces, habría que estar haciendo un mayor uso de energías renovables, de energías sustentables como la energía eólica, la energía solar, a fin de que no se emitan tantas cantidades de dióxido de carbono o de otros gases de efectos de invernadero a la atmósfera y estemos aumentando precisamente el calentamiento global. Salud. Cambios en patrones de precipitación, de temperatura, cambios de vegetación implicarán la aparición o reaparición de enfermedades o el desplazamiento. Se han encontrado mosquitos de Aedes aegypti en ciudades tan altas ya como Puebla o incluso Ciudad de México. Y una de las mayores preocupaciones, agua. Hacemos uso de agua, la contaminamos y cada vez tenemos menos disponibilidad de ella. Y sin ella, pues algunos de los otros servicios climáticos que se mencionan aquí, pues no estarían operando en forma adecuada o serían mucho más riesgosos de lo que son actualmente. Entonces, el cambio climático tiene mucho más implicaciones que solo el aumento de la temperatura y pues es un fenómeno que nos está afectando a escala global, a escala regional y desde luego a escala local, donde podemos y debemos de hacer muchas acciones para disminuir esos efectos del cambio climático. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Doctor Juan Cervantes, muchísimas gracias por esta plática tan interesante y definitivamente es un tema que nos compete a todos y del cual deberíamos tener no poco, sino bastante conocimiento. Si bien son temas que implican hablar sobre conceptos sumamente técnicos que a veces no entendemos del todo bien, sabemos perfectamente que independientemente de ello, el problema del cambio climático y todos estos efectos que ocurren en nuestros ecosistemas debido a la variación de todas estas condiciones atmosféricas que nosotros mismos estamos ocasionando como sociedad, pues es un tema que nos atañe absolutamente a todos, cada uno de los individuos de este planeta. Como siempre hemos dicho, somos responsables también de la vida de millones de especies. Entonces, es un tema sumamente importante. Es un tema muy importante e interesante y agradecemos muchísimo su participación, doctor. Y en ese sentido, quisiera preguntar si hay alguien que tuviera alguna duda, si de las personas que nos están viendo en Facebook Live, si quisieran participar y enviarnos a través de la coordinación académica sus preguntas. Y si no pudiésemos hacer un pequeño conversatorio entre nosotros, doctor, también para complementar todo lo que nos acaba de comentar. Maestra Maribel, no sé si hay alguna pregunta a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, no, doctor, pero alguien tiene aquí la mano levantada. Puede anotar su pregunta en el chat porque o lo activo como panelista, usted me indica. Sí, puede activarlo como panelista, por favor. Sí, gracias.
Vamos a esperar un momentito. Y Juan Manuel Quintero, buenas tardes, Juan Manuel. ¿Está apagado su micro, Sí, biólogo? apaga su micrófono. No lo escuchamos, Juan Manuel. Perdón. No lo escuchamos. Así Me gusta ponerla. A ver. ¿me escuchan ya? Y ahora Ya, sí, muy bien. ya. Ajá, adelante, Juan Manuel. Gracias. Pues saludos a todos los participantes, doctor. Siempre muy interesante las pláticas que se generan sobre este tema. A mí me preocupa un poquito el hecho de que, a pesar de que tenemos todas esas evidencias, todos estos estudios, es lamentable que todavía las políticas públicas locales no consideran estos datos. El día de hoy tuvimos la oportunidad de tener una sesión en el Consejo UMAFOR 3001, que es el Consejo Forestal de la UMA de las Chuapas, que abarca 9 municipios al sur de Veracruz. Y uno de los planteamientos que un servidor como integrante de la sociedad civil ha hecho hincapié. A mí me parece que los municipios tienen que tener más acercamiento a este tipo de datos para que las políticas públicas, el trabajo sea con una línea base, porque tal pareciera que administración con administración, las políticas es un juego de azar, a ver qué nos toca. No estamos trabajando en una línea base. En el caso del sur de Veracruz, tenemos zonas que tienen plantaciones forestales comerciales muy importantes que finalmente se vuelven sumideros de carbono y que evidentemente pueden auxiliar a este problema del calentamiento global como consecuencia del cambio climático a largo plazo. Mi comentario va en este sentido. Me parece que hay que acercarnos a los municipios. No sé qué mecanismo. Yo estoy en el Consejo de Cuenca del Río Coatzacoalcos, estoy en el Consejo Forestal, estoy en algunos consejos consultivos de medio ambiente en Minatitlán y Cozoleacaque. Sin embargo, es triste ver que todo depende de una disposición política. No son datos técnicos, o sea, nosotros que estamos aquí sabemos las implicaciones, los riesgos, vivimos el día al día las diferentes problemáticas con datos que pueden auxiliar a la toma de decisiones. Sin embargo, no se da, tocaste varios puntos importantes, el último es el agua, tenemos un problema de escasez de agua, para los diferentes usos. Tenemos una abundancia de agua porque tenemos inundaciones en esta zona de por acá, pero tal pareciera que lo que nos interesa es pronosticar a ver cuándo saco recursos para el FONDEM y no prever riesgos. Entonces, el comentario va en ese sentido y a manera también de reflexión, ¿no? ¿De qué manera los que estamos involucrados en este tipo de actividades que van desde la academia hasta la investigación, acercarnos a los tomadores de decisiones? No tiene que ver ya con los datos, me parece ver cómo utilizar esos datos para mejorar una política pública de lo local a lo global. En ese sentido va mi intervención. Me parece que los datos que tenemos son alarmantes. Yo creo que todos los que estamos en esta zona sabemos que es alarmante, pero parece que los tomadores de decisiones, pues el calentamiento global pues, no existe, pues, o sea, estamos hablando más bien de un proselitismo que requiere ver cómo obtengo recursos, aunque no sean las mejores medidas, ¿no? Tenemos problemas
nada más por hablar del río Coatzacoalcos, hay una alta deforestación, hay un alto índice de socavación, hay un alto índice de arrastre de sedimentos de tierras altas, que si lo aunamos al asunto del cambio climático, estamos afectando la zona costera, estamos afectando la zona ribereña, y que finalmente creo que va en este sentido de la reflexión. Doctor, gracias por dejarme participar para hacer esta reflexión. A mí me pareció muy interesante estos datos. Me parece que tiene que ser difundido no solamente a este nivel. Yo retomaría algo que decía por ahí Pasteur en su momento cuando empezaba con las vacunas. Decía, la ciencia tiene que ser pública. Y él ponía todo su experimento y la gente preguntaba y la gente le entendió qué es lo que se quería. A mí me parece que tenemos que empezar, y digo, retomar a lo mejor esa actividad. Claro. Muchas gracias por dejarme participar. Excelente plática. Buena tarde. Gracias, Manuel. Gracias, buena tarde. Doctor Juan, adelante, por favor. Sí, concuerdo totalmente en que los municipios tienen mucho por hacer y nosotros como ciudadanos también tenemos que ser un poco más incisivos en exigir a nuestros representantes a todos los niveles, pero principalmente al nivel local, respuestas. Ellos adquieren un compromiso y tienen que estar conscientes de ese compromiso. Una anécdota que me comentó en alguna ocasión una colega del Instituto de Ecología, ellos trabajan mucho aquí en la zona de La Mancha, es que pues llegó a la presidencia municipal de un municipio pequeño una persona que había sido chofer de un exgobernador. Entonces un día, por causas del destino, llegan con él, se presentan, entablan una buena relación y le dicen, a ver, es que lo que usted hizo cuando aceptó ser candidato y ganó la presidencia es que hay toda una serie de lineamientos y compromisos que debería de estar cumpliendo como presidente municipal, y se los fueron señalando. Cuando el señor se dio cuenta, dijo, de haber sabido no le entro. Entonces, tenemos que ser más activos como sociedad, desde mi perspectiva, con los municipios, y algo que he mencionado también en diversas ocasiones, las instituciones de educación superior también tenemos que estar a la par. No podemos salir y decir al público, hay que ahorrar agua, si no lo hacemos dentro de nuestras instituciones, si no tenemos captadores de agua de lluvia, si no tenemos llaves ahorradoras, si desperdiciamos energía. Si no predicamos con el ejemplo, de nada va a servir. Y no se diga en nuestra comunidad. Las asociaciones civiles también hay muy buenos ejemplos y permean, y yo creo que esos núcleos relativamente pequeños se tienen que dar a conocer también en diferentes partes, a fin de que esas acciones pues vayan llegando a todos los demás. Tarde o temprano tendrán que tener su efecto. Muchísimas gracias, doctor. Es correcto. La conciencia ecológica y social parte desde casa y desde nuestras propias instituciones, ¿no? Entonces, muy acertado su comentario, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel Quintero, muy amable. Maestra Maribeth, no sé si tengamos alguna otra persona que quisiese participar con nosotros en este momento para que le permitamos la entrada como panelista. No, doctor, ya no tenemos más comentarios o participantes que quieran. Muy bien. Bueno, doctor Juan, yo sí quisiera complementar el conversatorio con un par de preguntas. Me puse a reflexionar un poquito. Ahorita que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, yo hace algunos días di unas conferencias referentes al origen de estas nuevas cepas de los coronavirus y bueno, hablando un poquito de cuestiones de biología molecular, pero algo que no comenté, porque digo, no lo comenté y no entiendo por qué no lo hice, sino que debí haberlo hecho a modo de reflexiones. Hablamos de orígenes de nuevas cepas, hablamos de cómo los virus pueden evolucionar de una manera sumamente sencilla, cambiando solamente algunos nucleótidos de su secuencia de RNA, en este caso el COVID. Pero, ¿qué pasa con los ecosistemas? ¿Qué pasa con la devastación de ecosistemas
para el origen de nuevas cepas virales como esta, ¿sí? Y cómo se puede relacionar justamente esa aparición de variantes de COVID como esta, porque digo, sabemos todos que el COVID no es algo nuevo, simplemente es una cepa que es prima de la prima de la prima de una cepa que se originó hace muchísimos años. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar estos problemas de degradación climática, de afectación del cambio climático respecto a la aparición de nuevas variantes como este caso de COVID-19? Ok, evidentemente los ecosistemas van adaptándose y los que no se adapten de manera inmediata, pues, de modo, la selección natural los hará decaer. Y esto dará la oportunidad para que especies que estaban ahí latentes, dormiditas, pues tengan la opción de aparecer. Entonces, aunque no estudio ecosistemas así en una forma tan detallada, sino a nivel muy general, sí se observan los cambios y sí se observa que estos cambios son cada vez más rápidos en cuanto a su biodiversidad. Estamos perdiendo demasiadas especies de manera muy rápida, de tal manera que las emergentes simplemente están haciendo eso, aprovechando que hay más condiciones, que tienen menos competencia y sin ningún problema pueden estar ahí presentes. Si no tienes inconveniente, hay una pregunta en el chat de Julio Daniel García. Dice que el viento sopla, tal vez el agua se lleva parte de la contaminación a otro lado, pero no sale del planeta de hecha contaminación. Pero esos materiales contaminantes no se reintegran al planeta, el planeta no tiene un modo de reciclarse a sí mismo. Ok, los contaminantes van a estar en un proceso de reintegrarse, si es que lo queremos ver así, a diferentes formas, a las diferentes formas naturales. Pero para que tengamos un ejemplo, una molécula de cloro, que es uno de los componentes de los clorofluorocarbonos, es capaz de interaccionar con 10.000 moléculas de ozono, es decir, destruye 10.000 moléculas de ozono antes de entrar en su ciclo natural. Por eso se creó el agujero de ozono. Estuvimos emitiendo tal cantidad de clorofluorocarbonos que se disminuyó la cantidad de ozono en la estratosfera y pues eso permitió la entrada de mayor radiación ultravioleta, etcétera, etcétera. Entonces, los contaminantes sí se van a ir degradando poco a poco, pero los periodos de vida de algunos pueden ser muy largos y sus efectos, y algunos con efectos inmediatos, pues pueden ser muy nocivos. Comentaba el caso de los carbonilos. Imaginen a las personas que estaban ahí sentadas en plena calle, que pasan 6, 7, 8 horas diarias para poder sobrevivir. Los carbonilos son productos un producto de los motores de combustión interna. Los están respirando ahí. Prácticamente es una cámara de gases no cerrada a la que están expuestas este tipo de personas. Entonces, no es una degradación tan rápida. Así que el proceso es lento, no es tan rápido como quisiéramos, y por lo tanto sus efectos cambian la concentración natural de la atmósfera y eso nos afecta. Alguien ha dicho por ahí, la contaminación atmosférica es una muerte lenta. Sí, porque no la percibimos así de inmediato. Allá por principios de los 90, cuando se empezó a hablar de los contaminantes en Ciudad de México, yo me fui a hacer la maestría por allá de principios de los 90, me llamaba la atención que los ciudadanos de allá de Ciudad de México, valga la redundancia, comentaban, es que yo no sé por qué se preocupan tanto, mira, salgo, respiro y no me pasa nada. Yo les preguntaba, ¿y qué quieres? ¿Salir, respirar y caerte desmayado al menos? ¿O caerte muerto para empezar a preocuparte? Es un efecto que no vas a ver de inmediato. Y ese es el problema con la contaminación atmosférica, que es relativamente a mediano y largo plazo. Efectivamente. Yo había escuchado por ahí, no sé si sea cierto, que personas que viven en ciudades tan contaminadas, como en este caso Ciudad de México,
respecto a cuestiones atmosféricas es salir a caminar y, no sé, hacer un recorrido cotidiano como el que puede hacer cualquier persona en cualquier lugar del mundo, equivaldría a fumar, por ejemplo, 5 cigarros diarios. No sé si sea cierto, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas las personas que viven en Ciudad de México, lugares tan contaminados como estos, sin fumar, son fumadores pasivos, ¿no? Por el simple hecho de vivir en lugares así tan contaminados. Sí, doctor, pues es verdad, tiene mucha razón. Aquí Ahora, en los comentarios, perdón, ajá, sí, adelante. iba a comentar que eso habla de la importancia de contar con mediciones. No hablamos de la contaminación en Jalapa porque solo tenemos una estación de monitoreo, una estación en Poza Rica, una estación en Minatitlán. Necesitamos tener más información para poder determinar los efectos de los contaminantes en general, por ejemplo. Entonces, la importancia de contar con todo tipo de información para poder hacer los análisis. Sí, ibas a comentar acerca de los comentarios, válgase la redundancia. Sí, ajá, en la caja del chat, bueno, tenemos dos comentarios de Juan Manuel Quintero. Nos comenta que el fraccionamiento de los ecosistemas hace que la recuperación biológica sea más compleja, efectivamente, y es una de las causas por las cuales aparentemente apareció esta nueva cepa de COVID, porque dicen por ahí que de una manera muy romántica y poética, el murciélago que nos llevó esa cepa al mercado, donde tuvimos al paciente cero, ¿sí? Una persona que trabajaba en el mercado se contagió justamente porque la cepa viral venía de un murciélago al cual se le fragmentó su ecosistema. Entonces las especies tienen que desplazarse. Las especies tienen que desplazarse para buscar alimento, comida y refugio. Entonces, pues esto es producto justamente de la devastación que estamos haciendo. Y si se suman los volúmenes emitidos que no soportan los ecosistemas para la depuración, se genera una acumulación con las consecuencias que estamos padeciendo. Efectivamente, Juan Manuel Quintero, muchas gracias por sus comentarios. Y doctor Juan, yo tengo una última pregunta. ¿Qué ha pasado con la capa de ozono? Recuerdo que anteriormente era un tema muy de moda y no sé, a lo mejor tengo la apreciación de que de repente como que ya no se escucha tanto la problemática de la capa de ozono respecto a ese agujero enorme que se estaba formando en los polos. ¿Cómo estamos en este momento? Sí, lo último que leí es que afortunadamente la capa se estaba recuperando, se dejaron de emitir clorofluorocarbonos, empezó un acuerdo entre países desde el protocolo de Kioto, previo, y afortunadamente esto está redundando. La naturaleza es sabia, de hecho lo vivimos con los inicios de la pandemia el año pasado, cuando dejamos de salir vimos cómo había especies de animales que empezaron a aparecer en lugares donde ya no se les veía, ¿no? Delfines ahí cerca de Venecia, en fin, incluso aquí también en la zona del puerto de Veracruz. Entonces eso habla de que la naturaleza puede tener una recuperación relativamente rápida siempre y cuando se deje de afectar. El problema es si seguimos inyectando este tipo de contaminantes donde no se permite esa recuperación así tan rápida. Entonces, afortunadamente, bueno, fue un buen ejemplo de que se puede trabajar a nivel mundial y esto ha permitido la recuperación de la capa de ozono del planeta. Falta por hacer, ha sido un buen principio, es promisorio y esperamos que siga teniendo resultados a mediano y largo plazo. Es correcto, doctor, efectivamente. Bueno, pues me parece que ya no hay más preguntas o más intervenciones. ¿Es correcto, maestra Maribeth? Parece que ya no tenemos nadie de aquel lado, ¿verdad? Que quiera preguntar algo. Es correcto, doctor. Bueno, doctor Juan Cervantes, pues muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por esta charla, por ilustrarlos en este tema tan importante y tan de nuestra índole. Ojalá y hubiera gente como usted en todas las partes del planeta preocupadas por temas como estos. Pero bueno, el trabajo que usted está haciendo es imprescindible. A nombre de la Universidad de Jalapa y la Universidad de Jalapa Digital, agradecemos muchísimo, de verdad muchísimo su participación, su tiempo, el venir a compartir con nosotros pues información tan importante y ojalá que en algún momento estas charlas lleguen a muchísima más gente a través de redes sociales, conferencias.
Las clases que usted imparte con nuestros estudiantes de la Universidad Veracruzana definitivamente son como ese acervo para formar la conciencia que requerimos en este momento y en estos momentos, en los cuales nuestra sociedad está pasando por un declive terrible en todos los sentidos. Entonces, pues bueno, consideramos a gente como usted como los héroes del planeta Tierra. Enhorabuena, doctor, muchísimas felicidades y agradecemos nuevamente su participación y su tiempo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los que se han conectado. Gracias, Rosamón. Sí, con gusto, pues compartimos la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera académica de investigación personal, a fin de que llegue a la mayor cantidad de personas interesadas posible y sobre todo con ganas de hacer algo. Muchas gracias. Obviamente. Gracias, doctor. Que tenga muy buena tarde y muy buenas tardes a todas y todos por habernos acompañado en esta charla tan interesante referente al cambio climático y el cuidado de nuestro medio ambiente. Tengamos todos una muy buena tarde y a seguir cuidando nuestro planeta Tierra.